Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Muy buenos días una vez más aquí en su programa Verdades Eternas. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de compartir siempre su verdad. Hoy que estamos tratando el tema de la verdad de Dios, empezamos quizás a analizar esto con un corazón dispuesto, no solamente a dar, sino a recibir también de parte de Dios. Un saludo muy cordial a todos los fieles oyentes que están semana a semana esperando su programa, esperando escuchar para alimentar su alma, para edificar su vida y fundamentar sobre la verdad que nos limpia, nos renueva, nos cambia y nos transforma. Con nosotros hoy está también acompañándonos Héctor José Alfaro. Lo digo así para que lo conozcan. Héctor José Alfaro. Amén, es un privilegio, hermano, y una bendición estar otra mañana acompañándoles en este programa de Verdades Eternas. También con nosotros desde las cabinas de los controles, a María Lozano, que semana a semana también está acompañándonos. Y gracias a Dios por la vida de ellas. También su servidor Guido Lozano, para decirles que estamos aquí aprendiendo, pero también dando al pueblo de Dios de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Así es. Sin más argumentos, queremos entrar al tema que vamos a tratar hoy. Vamos a continuar de la semana pasada y vamos a ver algo interesante. Cuando hablábamos que la verdad era divina, o es divina, nosotros tenemos que ver que toda la fuente de la verdad viene de parte de Dios. La verdad no es inventada por ningún ser humano, ninguna creación. La verdad es enteramente de parte de Dios. Por ejemplo, en estas cuestiones de la verdad, hay quizás muchos argumentos que se andan peleando en el mundo. Y esos argumentos tienen quizás una inclinación al conocimiento acerca del pecado, por ejemplo. Muchas personas no consideran al pecado con seriedad, sino al pecado lo ven como algo que la sociedad te está enseñando. Y si bien es cierto, la sociedad lo componemos nosotros los seres humanos. No son los extraterrestres que vienen a componer la sociedad, somos nosotros. Y si nosotros no tenemos la verdad y andamos en mentira, la sociedad va a ser mentirosa. Un ejemplo sencillo, los políticos que están en eminencia, bueno, en Latinoamérica y Centroamérica creo que es común que muchos son personas que no tienen valores éticos y robar o hacer sus fechorías es fácil para ellos. Ahora la pregunta es, ¿esas personas de dónde vienen? ¿Quiénes los forman? ¿Quiénes los instruyen? Porque recuerda usted que la primera instrucción viene desde la casa. Los padres son los que enseñan valores y principios a los hijos, para que los hijos, cuando crezcan, no se olviden de esos valores. Obviamente, eso es en un marco quizás contexto cultural, pero hay una posición mayor que esa. La posición mayor es que todo hombre que dice creer en Dios tiene que obedecer y vivir lo que Dios dijo en su palabra. Otro tema también que siempre está rondando es conjeturas acerca de la salvación. Mucha gente dice, cuando tú preguntas acerca de la salvación, muchos se andan preguntando ¿cómo me salvo? Generalmente en las religiones dice que hay que buscar a Dios para salvarnos, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. En el caso de los cristianos, la Biblia dice que Dios es quien busca a los hombres para salvarlos. Y desde ahí empezamos a ver que hay una mala comprensión. La gente cree en miles de religiones para acercarse a lo divino o a algo superior, pero equivocadamente, tras argumentos filosóficos de personas que muchas veces lo hacen por factor económico, van argumentando acerca de la salvación y no tienen un sustento sólido
No tienen una fuente sólida para decir que la salvación se alcanza así. ¿Y de dónde viene este pensamiento? Podemos ir desotando este tema y desglosándolo, y nos iríamos mucho más profundo. Pero solamente quiero decir esto. Eso nace desde la necesidad interna del hombre, que el hombre sabe que tiene que ser salvo. Porque el pecado siempre está a la postre acusando. Lo otro punto que también tocamos la semana pasada es acerca del cielo y el infierno. Hay unas religiones que dicen que no existe el infierno y argumentan acerca del cielo. Y hay muchos pensamientos que ruedan, pero vuelvo a decir, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice cómo es el cielo y quién dice cómo es el infierno? ¿Quién? Si no es que Dios. Cuando Jesús vino, le dijo a sus discípulos, yo no les puedo hablar cosas celestiales porque ustedes ni las terrenales me pueden entender. O sea, no lograban entender lo que Jesús les decía terrenalmente. ¿Y cómo les iba a explicar lo celestial? O sea, algo interesante. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino aquel que descendió del cielo. Y ese personaje o esa persona era Jesucristo, que el único que podía haber conocido al Padre en toda su esencia es Él. Pero Él nunca dio forma, ni figura, ni talla, nunca lo dio. Simplemente dijo, Dios es espíritu y quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, hay otro pensamiento. El infierno es debatido por muchas religiones. Y a nosotros, los cristianos, nos condenan prácticamente porque hablamos de este tema. Y ese tema es real. Tanto el infierno como el cielo es real. Y la vida como la muerte es real. El problema es que el hombre, al evadir por causa de su pecado, al evadir su responsabilidad, quiere argumentar o quiere sacar ideas en contra de la verdad de Dios. También quiero decir esto. Una palabra de lo que Dios dice tiene mucho más valor que cualquier argumento filosófico, teológico inclusive, que el hombre puede inventar o el hombre puede crear. Los ateos han pasado, ateos, agnósticos y todo tipo de pensadores han pasado, y la palabra de Dios sigue permaneciendo. ¿Por qué permanecerá la palabra de Dios, Héctor? Pues primero que nada, como la palabra de Dios es la verdad, tenemos también que tener en cuenta de que uno de los aspectos o una de las características acerca de la verdad es de que la verdad es absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? De que sin Dios no puede haber algún absoluto. Sin absolutos no puede haber verdades objetivas, universales. Sin absolutos, la verdad se vuelve subjetiva, se vuelve relativa y pragmática. Sin absolutos, la verdad da lugar a una manera preferencial, personal o cultural. Porque sabemos que a lo largo de la historia, muchas civilizaciones han especulado acerca del infierno, han especulado acerca del cielo. Una de las culturas más antiguas, que eran los egipcios, creían en el infierno, decían que era gobernado por el dios egipcio Osiris, y que prácticamente esa interpretación acerca del infierno era su interpretación cultural, pero que basado en una creencia politeísta, obviamente, no había Dios, o no estaba Dios como un ser supremo. ¿Y qué quiero decir con esto? De que no había una verdad objetiva acerca de eso. Pero, por el contrario, toda la verdad es absoluta, porque Dios es la verdad absoluta. Y esto significa de que solo lo que es de la verdad es la verdad. Lo que es contrario a la verdad es una mentira. Ya que sabemos de que cuando el ser humano trata de crear su propia verdad, uno se convierte en mentiroso, porque dice la palabra en Proverbios 21:2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Yes. Entonces, bajo el juicio del propio ser humano,
uno trata de colocar a la verdad como algo que puede cambiar. Y eso lo vuelve una mentira, lo que es contrario a la verdad. La verdad es exclusiva y no inclusiva. La verdad es discriminativa ya que excluye lo que no es cierto. ¿Y qué es lo que le pasa al ser humano cuando la verdad no es inclusiva? Entonces ya se considera un agravio, Intolerante. Ya la verdad es algo despreciable y que debemos de deconstruir. Entonces la verdad es incompatible con la con la intolerancia de todos los errores. Si la verdad es la verdad de Dios, entonces todas las mentiras son mentiras del diablo. Así es. Y yo quiero quizás desglosar un poco esto porque es interesante cuando tú hablabas que sin absolutos no puede haber verdades objetivas, universales. Sin absolutos la verdad se vuelve subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Sin absolutos la verdad se vuelve subjetiva, que se vuelve imaginativa. Yo creo mi propio argumento acerca de la verdad a mi propia conveniencia. A mi propia conveniencia. Uno de los puntos más quizás actuales es, por ejemplo, el movimiento LGTB, Q+, así es ahora, XY y mucho más. Ok, cuando ellos empiezan a argumentar o quizás empiezan a crear una verdad aparentemente, que nosotros sabemos que es una mentira, ellos basan la verdad en la forma como sienten o cómo se sienten como seres. Porque un varón, uno de sexo masculino, él dice que se siente mujer. Y yo te pregunto, la verdad, ¿qué dice? Biológicamente, ¿qué dice acerca de esa persona? La biología, la ciencia. Pues, ¿y qué dice Dios? Obviamente, de que esa persona no puede ser más allá de lo que su cuerpo le dice. Por eso Dios dijo un día, Dios creó varón y hembra, varón y mujer. Dios no creó un tercer sexo. Si no hubiera que dicho, Dios creó varón y hembra y esto y esto y esto más. No dice la Biblia es certera, es absoluta, no es subjetiva. Dios no dejó vagando las ideas acerca de la sexualidad, por ejemplo, por el aire, para que nosotros descubriéramos una sexualidad nueva. No, Dios dio por sentado. Así como Dios dio por sentado muchas cosas en el principio, Dios, por ejemplo, acerca de su existencia, cuando habla en Génesis, Él no dice, no da referencia o no da opción para que la gente se imagine que Dios es un Dios que fue creado, sino dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y punto. Prácticamente, cuando el ser humano busca ir en contra de la verdad de Dios, simplemente se crea problemas a sí mismo. Cuando estas personas quieren cambiar su cuerpo, quieren cambiar su manera de ser, basado en sus propios sentimientos, lo único que llevan es a crearse problemas a sí mismos, problemas a su manera de vivir, problemas a su manera de actuar. Y muchas veces esta clase de problemas pueden llevar a una vida más complicada, a una vida más miserable incluso. Sabemos de que por lo general hay un alto índice de suicidios entre personas homosexuales, personas de la comunidad LGBT. Y pueden ser por muchísimos factores. E incluso no importa la verdad que sea, no necesariamente ellos, pero cualquier verdad que el ser humano trata de rebasar y imponer su propia verdad, lo lleva a la destrucción. Y eso le pasó al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Sería autodestrucción. Así es, una autodestrucción. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y vio Dios que el pueblo de Israel no estaba listo para entrar a la tierra prometida, ¿qué fue lo que hizo Dios? Tuvo que hacer lo que tuvo que hacer en el desierto. Con este pensamiento nos vamos a una pausa musical y no se mueva.
espíritu y verdad. Hoy me quiero entregar. Es tu gloria y tu poder lo que me hace suspirar de amor. Quiero verte sonreír al tocar tu corazón, y deleite está en ti. Adorarte es mi placer, Jesús. Viviré, cantaré las grandezas de tu amor. Quiero ver, quiero ver, quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname, lléname, lléname de tu pasión, de tu pasión. En espíritu y verdad, hoy me quiero entregar. Es tu gloria y tu poder lo que me hace suspirar de amor. Quiero verte sonreír al tocar tu corazón. Mi deleite está en ti. Adorarte es mi placer, Jesús. Viviré, cantaré las grandezas de tu amor. Estamos de regreso en su programa Verdades Eternas. Gracias por estar atento a al programa de hoy, y esperemos que estos programas edifiquen su vida, alimenten su alma, y no solamente esto, le conforte acerca de la verdad y pueda tener un concepto mayor de la verdad. Decíamos antes de la pausa que cuando el hombre empieza a distorsionar la verdad, solamente se empieza a autodestruir. Y esa forma de quizás de distorsionar la verdad siempre nos va a llevar a un problema a los seres humanos. La naturaleza, por lo general, no en su totalidad, por lo general la naturaleza siempre tiene un orden, cómo desarrollarse. Las plantas, los animales y todas las cosas creadas que vemos en el mundo tienen un propósito, tienen un desarrollo, se podría decir, ordenado y verdadero, por así decirlo. Si hay un desorden o una distorsión, se puede decir, o una deformidad, son casos mínimos que existen en la creación. Por eso decíamos, sin absoluto la verdad se vuelve subjetiva, relativa y pragmática. Cuando hablamos de relativa y pragmática, hablamos de que cada uno empieza a crear su propio argumento acerca de la verdad, Héctor. Y hablábamos en medio del programa, en la pausa, acerca de las plantas, por ejemplo. Yo quiero que tú me expliques eso. Pues sobre la práctica, hermano, un efecto bastante simple sería de que en los injertos de frutas, por ejemplo,
Si usted injertara, digamos, creo que el ejemplo más rápido que podría dar, creo que sí funciona, de que si usted injerta un árbol de naranjas, ¿no? O bien, de mandarinas, y lo injertara a un tronco de naranjas, y se unieran los dos árboles por ya cuestiones biológicas, químicas, y de saliera un fruto, este fruto no tendría semilla. ¿Por qué? Porque bajo las leyes naturales no se pueden reproducir. Ya este injerto tal vez pueda funcionar, pero si buscara hacer el único propósito que tiene como planta, que es la reproducción en este caso, no podría hacerlo, se volvería inútil a su propósito. Llegaría a un fin. Y esta misma moriría con el tiempo. Y otro ejemplo de esto, saliendo de las plantas, ahora incluyendo los animales, por ejemplo. Tenemos a la mula. Usted sabe con una mula, ¿verdad? Que las mulas nacen a partir de una yegua y un burro, del cruce de estos. ¿Qué es lo que sucede con la mula? De que es estéril, de que no se puede reproducir, de que si la mula muriera y tratara de dejar su legado, no podría. Y hasta ahí llegaría esa especie. Cuando hablamos en el término relativo y pragmático, entonces podríamos decir en términos naturales o normales que en la práctica funcionan y aparentemente pueden tener quizás un producto, pero ese producto tiene un límite y el límite es él. O sea, al final de toda este injerto o quizás este cruce de animales, que Dios no los creó así, pero claro, tienen un producto. En el caso de la yegua y el asno, tienen un producto que es la mula. La mula ya no puede producir otra cría. Ahora en las plantas pasa lo mismo. Las plantas, podríamos decir que la semilla es algo esencial en las plantas para poder reproducir su fruto o su planta, ¿verdad? También pasa lo mismo. ¿Y por qué sucede esto? No estamos en contra del injerto, por si acaso. Solo estamos haciendo un argumento acerca de lo pragmático. La gente dice, pero en la práctica funcionan. Sí funcionan, pero tiene un límite. Tiene una destrucción pronta o por consecuencia es una destrucción temprana. Sin absolutos, la verdad da lugar a una mera preferencia personal o cultural. Todas las culturas a veces crean sus propias verdades, pero lamentablemente las culturas no son poseedoras de la verdad. La cultura aprende en la verdad. Por eso también comentaba Héctor, que la verdad es exclusiva y no inclusiva. Cuando hablamos de exclusividad, la verdad habla que tiene algo exclusivo o es algo exclusivo. La verdad en la verdad no se puede incluir nada más, porque la verdad es una sola. Por eso la siguiente frase dice, la verdad es discriminativa, ya que excluye lo que no es cierto. No hablamos en términos de humanos, hablamos en términos de pensamientos, de ideas. Yo quiero que definan bien esto porque después van a decirnos que somos discriminadores. Estamos hablando en términos de pensamientos. Y la verdad sí es discriminativa porque ella no da lugar a la mentira, no da lugar a lo que es falso, no da lugar a lo que no es real. Por eso la verdad es incompatible con la intolerancia de todos los errores. Ser tolerante en estos tiempos, Héctor, está de moda. El que no es tolerante es porque es, no sé, un fanático, un extremista religioso, X. Prácticamente lo colocan a uno lo buscan posicionar a uno en un estado de, ¿cómo decirlo? De que lo que sea que yo te diga que sea verdad, cuando, digamos, si yo tuviera la verdad absoluta, y estas personas que buscan
tolerancia y yo dijera una verdad, buscarían ponerme en una posición en la que mi verdad se considere ridícula y que no se considere creíble, primero que nada, para las demás personas. O pasada de moda también. Prácticamente, cuando buscamos colocar cuando el ser humano busca colocar una idea, y tratar de esconderla dentro de las verdades absolutas, lo único que conlleva es a que esas personas que conocen la verdad y saben de que esa idea introducida no es correcta, busquen el defenderla. Y como estamos en tiempos actuales, en tiempos de extrema tolerancia, entonces es ahí donde cae el efecto de estas mentes colmenas, de colocarnos en una posición en la que somos los malos, somos los intolerantes, somos los homofóbicos, nos llaman. Prácticamente somos los machistas, por ejemplo. Ajá, así es. Cosas como el lenguaje inclusivo, cosas como todas esas cosas. Y la verdad, si tú te das cuenta, los oyentes que nos están en sintonía, si usted se pone a pensar un poco, a veces nosotros proclamamos la verdad no desde nuestra posición que nosotros somos la verdad, sino porque alguien nos dio la verdad, alguien nos enseñó la verdad, alguien nos dijo que esto es correcto y esto es falso. Y mucha gente se ofende cuando dice, pero ustedes ¿por qué se creen poseedores de la verdad? Es que nosotros no somos creadores ni autores de la verdad, el autor es Dios. Él es el que da la verdad. Por eso el tema de nuestros tiempos, si hay una verdad absoluta, que es verdad para todos, sin importar quiénes son, dónde viven o lo que hacen, la verdad tiene relevancia en cualquier aspecto y en cualquier ángulo de la vida. Mucha gente dice que la verdad, que es la verdad, lo que ellos quieren que sea. Ellos afirman que lo que usted cree que es, para ti es verdad. Y lo que creo que es para mí, eso es verdad. Incluso los dos son de dos mundos apartes. Son diferentes, son opuestos. Pero dicen, no, pues si tú tienes la verdad, yo tengo la mía. Y aquí no importa lo que la religión diga. No importa lo que el pastor diga o lo que X persona diga. Que lo que importa es cómo te sientes. Es cómo tú te sientes. Si tú te sientes gato, pues tú eres un gato. Si tú te sientes, no sé, ahora que vemos tantas distorsiones, por así decirlo, de la identidad del ser humano, que yo puedo concluir que es una artimaña de Satanás para destruir la dignidad del ser humano, porque el ser humano tiene una dignidad. Todo esto nos lleva a pensar, a pesar de ser mundos opuestos, decimos, no, pues tu verdad es la tuya y la mía. En el Perú la verdad es esta, y en El Salvador o en México la verdad es esta. Así es que no importa, puede ser lo que tú quieras. Y eso nos ha llevado a tener una sociedad como la que tenemos hoy. Una sociedad que está inclinada al sentimentalismo. Está formando su carácter, cómo se sienten. No cómo es la realidad, sino cómo conciben las cosas desde su posición sentimental. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque dejamos la verdad de lado. Y la verdad, cuando se excluye de una familia, de una sociedad, se excluye quizás de un campo de estudio, ¿qué es lo que sucede? Todo se distorsiona y se vuelve una mentira. En esta visión del mundo, del autoengaño, la verdad ya no es objetiva. Toda verdad es una verdad universal. No hay lugar para poder decir donde la verdad no es cierto. La verdad es integral, total, completa, dijo Francis Schaeffer. Este argumento que me gusta mucho. El cristianismo es la verdad acerca de la realidad total. Es decir, Dios existe sin excepción alguna. La verdad absoluta, ya que se deriva de un solo Dios. La verdad es absoluta porque depende de Dios. Con este punto nos despedimos, Héctor.
Pues ha sido un gusto, hermanos, una bendición estar con ustedes. Y yo creo que este paso, hermano, todos nos vamos a identificar como cualquier cosa. Yo después del programa probablemente me identifique como un Lamborghini y me voy a pedir una hamburguesa al drive-thru. Ha sido una bendición, hermano, estar con ustedes. Gracias, Héctor, y gracias a toda la audiencia. Un saludo muy especial y se despide con ustedes su servidor Guido Lozano. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.